¿Dónde están? La señora ya no la vemos, yo creo que ya se fue hasta abajo. No hay carros encendidos con gente. Las inundaciones que se presentaron en varios estados del país, pero sobre todo que afectaron severamente Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, han provocado hasta 64 muertos y más de 65 desaparecidos en medio del clamor de la gente para recibir ayuda. Una ayuda que todavía no ha llegado. Como siempre, el plan DN3 del Ejército Mexicano ha sido el mayor apoyo para la gente. Eso era antes, es ahora y será seguramente en el futuro. Pero el apoyo, sobre todo estatal y federal, ha sido débil. 3 días después de la tragedia, los damnificados aseguran que no fueron advertidos a tiempo sobre la magnitud de la lluvia que inundó ciudades, comunidades y desgajó cerros. La colonia 27 de septiembre, que es donde estamos parados ahorita, es una colonia muy importante en el municipio de Poza Rica. Desafortunadamente en esta parte todavía no contamos con luz eléctrica, todavía no contamos con agua. Los acumulados, que son los escombros que está sacando la gente, pues se sigue aquí esparciendo en la carretera y eso nos dificulta mucho el tránsito. Es el panorama desolador que hasta la noche de este lunes predomina en varias comunidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Me duele hasta el corazón ver perdido a mi hermana, que es la chocoyota de todas. Me da tristeza que ya no la voy a volver a ver. Ante la falta de apoyo de las autoridades, los pobladores tienen que arreglárselas para conseguir lo mínimo necesario para subsistir estos días. He venido veredeando, he venido por donde quiera ya. Lo que urge es abrir paso para que la gente, los familiares puedan llegar con bien a sus casas, porque sí, hay tramos que no se puede ni caminar, entonces te tienes que meter, el lodo te llega hasta las rodillas, en partes hasta la cintura, entonces no como quiera pueden pasar. El reporte más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil sobre las tormentas e inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro indica que la cifra preliminar de muertos es de 64 personas, 65 desaparecidas y otras desplazadas. Como cada que ocurre una tragedia de este tipo, la Secretaría de la Defensa activa el plan DN3E, además de los planes Marina y Tajín, para atender a la población afectada. En Veracruz fallecieron 29 personas, se contabilizan daños en 40 municipios, con 300,000 habitantes afectados. La Secretaría de Marina informó que Poza Rica y Álamo concentran la mayoría de los daños. Ahí desalojaron a 6,000 personas. El gobierno de Veracruz suspendió las clases en 41 municipios hasta el 17 de octubre. En Hidalgo, 21 personas murieron y hay 28 municipios afectados. En 34 suspendieron las clases y habilitaron 45 albergues. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que este lunes entregó ayuda en 13 localidades que siguen incomunicadas. En Puebla murieron 13 personas. Hay 16,000 viviendas dañadas, la mayoría en municipios de la región de Sierra Norte. Huauchinango es uno de los más afectados. En Querétaro, un niño de 6 años murió y hay alrededor de 30 localidades incomunicadas. San Luis Potosí tiene afectaciones en 12 municipios, más de 1,500 viviendas dañadas y 9 albergues habilitados. Protección Civil informó que rescataron a 156 personas de 6 poblados incomunicados en el municipio de San Vicente, Tancuayalap. El gobierno del estado confirmó que continúan los trabajos de limpieza en 7 puntos carreteros afectados por deslaves. Bueno, y se sigue insistiendo en que el Fonden desaparecido el sexenio pasado no es necesario para atender estos fenómenos, pero todo indica una vez más que era imprescindible. La distribución de recursos era más rápida, los apoyos llegaban mucho más a tiempo y bueno, había medios, equipos, pertrechos almacenados que se podían utilizar en cualquier momento de desastre. Se desapareció y se dijo que era muy burocrático y que costaba mucho dinero. La realidad, lo desaparecieron para que el gobierno federal pudiera entregar directamente la ayuda, poder centralizar todo y que dijeran fue el gobierno quien apoyó. Ahora van a decir fueron ellos los que no llegaron. La ayuda no llega. Mira, el plan DN3, el papel del ejército, el papel de la marina es imprescindible. Insisto,
Lo era antes, lo es ahora y lo será el día de mañana. Esa es una estructura que sigue funcionando. Pero el plan de N3 en combinación con el Fonden funcionaba mucho más eficientemente. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el ejército tiene pertrechos en distintos lugares del país y tiene posibilidad de llegar relativamente rápido a muchos lugares para brindar apoyo y auxilio, el Fonden también tenía lo que se necesita entregarle a las personas en forma muy rápida y funcionaba muy bien. Costaba más caro porque había que mantener esos depósitos y a veces no se utilizaban cosas, había que desecharlas y había que volver a tener los depósitos. Ahora el problema es que no llega. Cuando uno ve las imágenes, escucha a la gente, no llega. El papel de los gobernadores ha sido lamentable. Quizás Mauricio Curi es el único que desde el primer día estuvo recorriendo ahí las zonas afectadas en Querétaro, donde hubo desgajamientos muy importantes, pero por ejemplo lo de Rocío Nale es vergonzoso, lo de la gobernadora de Veracruz es vergonzoso. El viernes, cuando ya estaba completamente inundada toda la zona, con las imágenes que usted vio, toda la zona de Poza Rica, toda la zona aledaña de Poza Rica, la gobernadora decía que era una inundación pequeña, casi un encharcamiento. Es la misma gobernadora que dijo que aquella maestra que fue secuestrada había muerto por un infarto, no por la tortura a la que fue sometida, y la misma que hace apenas una semana dijo que no había huachicol, que durante el gobierno de López Obrador se había acabado con el huachicol, cuando ella era la secretaria de Energía y era de la que mejor conocía la cantidad de huachicol que había, fiscal y huachicol directo. Y uno, si quiere pensar mal, puede ser hasta cómplice de esos delitos que se cometieron. Bueno, Jorge, ahí es un buen tema y podría, por ejemplo, la UIF investigar y rastrear cómo están las finanzas de Rocío Nale, porque no solamente ha sido prepotente para negar apoyo y para negar ayuda en casos de inundaciones, sino también se dice que se ha enriquecido de manera notable precisamente cuando fue secretaria de Economía y la construcción esta enorme de la refinería de Dos Bocas, que no sirvió de nada más que enriquecer a algunos políticos. Y hay que reconocer una cosa, por lo menos la presidenta Sheinbaum sí fue a los lugares de la tragedia, asumió confrontarse con el enojo de la gente y bueno, eso es loable, sobre todo después de lo que habíamos visto 6 años atrás con López Obrador, que jamás fue a un escenario de tragedia. Y cuando intentó llegar a la única vez que se pidió presentar a un escenario de una tragedia, que fue con el huracán Otis en Acapulco y en Guerrero, vea usted cómo le fue. Tantito para atrás, jefe, chule. Ahí ya no se destraba. Ábranse, no va a chicotear. ¿Se va caminando, presidente? Vamos a... Ah, por acá. Bueno, hicieron este show y nunca llegó con los damnificados, ¿eh? Nunca fue López Obrador con los damnificados ahí en Acapulco, en toda esa zona de Guerrero. Se quedaba en la zona militar y ahí despachaba y ahí veía, nunca se acercó a la gente. Vamos a otro tema, hablando de la familia López Obrador, le siguen apareciendo propiedades a la familia del expresidente. Ahora fue el hermano del expresidente José Ramiro López Obrador. José Ramiro es actualmente el secretario de gobierno de Tabasco. Antes fue subsecretario de gobierno con Adán Augusto López, fue alcalde de Macuspana, presidente del PRD. Esos 4 son los trabajos conocidos, por lo menos los que él pone en su currículum, los que él pone en Wikipedia, de un hombre que tiene ya 70 años. Pero en su declaración patrimonial, según su declaración patrimonial, en los últimos años ha comprado 13 ranchos y otras propiedades.
están todas a su nombre. Él mismo lo declaró en la declaración patrimonial presentada en mayo de este año ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco. De esos 13 ranchos, 12 son predios, son terrenos, uno es un inmueble en construcción. La extensión total de todos esos ranchos es de 291 hectáreas. Según algunos medios, llegaría hasta 600 hectáreas, pero esas no son fuentes oficiales. Oficialmente son prácticamente 300 hectáreas. 8 de esas propiedades las adquirió durante el sexenio de su hermano, del presidente López Obrador, con un valor conjunto de aproximadamente entre 6.9, entre 7 y 8 millones y medio de pesos. Eso es lo que él declara. El valor dicen que es bastante mayor por la cantidad de predios y por el tamaño que tienen esos predios. Pero lo más importante es que todas las compras se hicieron de contado y en efectivo. Entre 1992 y 2023 se hicieron todas esas compras, pero la enorme mayoría, 8 de ellas, 8 de las 13, se hicieron entre diciembre de 2019 y marzo de 2023. Pero no solamente tiene 13 predios, en esos 13 predios tiene 694 cabezas de ganado y tiene también maquinaria agrícola que incluyen tractores, una camioneta Toyota evaluada en poco más de 600,000 pesos, 2 tractores, decíamos, uno comprado apenas el año pasado por 1.200.000 pesos que también pagó en efectivo, una camioneta Jeep, un Volkswagen Sedán, esas son las propiedades. Mire, tiene derecho todo el mundo a tener las propiedades que sea, pero estamos hablando de un hombre que nunca ha trabajado más que en el gobierno. Su salario, en esos 4 puestos que tuvo en el gobierno, su salario actual es de 80,000 pesos mensuales. Eso es la declaración del gobierno, eso es lo que gana. Sus otros salarios fueron entre 30 y 50,000 pesos. Se supone que nunca ganó más que eso. ¿Cómo hizo para comprar 13 propiedades en efectivo? ¿Cómo hizo para comprar un tractor de 1.200.000 pesos en efectivo? ¿Cómo hizo para comprar 694 cabezas de ganado? Me imagino que también las pagó en efectivo, porque no dice cómo se pagaron ni de dónde salieron. Le siguen saliendo propiedades, Viviana, a la familia López Obrador. ¿Sabes qué es lo más triste, Jorge? Que, por ejemplo, usted, si nos está viendo, si vive en Tabasco, usted se ha podido enriquecer de esa manera. ¿Se imagina poder comprar un tractor por más de 1 millón de pesos o comprar más de una decena de ranchos en menos de 6 años? Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque la gente en Tabasco, con ese dinero, pudo haber hecho mucho, porque hay mucha necesidad en todo ese estado y bueno, lamentablemente no se está distribuyendo la riqueza como se dice que se hace desde el gobierno estatal. Es una tristeza de verdad, porque hay mucha gente en Tabasco que necesita ese dinero y que apenas y le alcanza para vivir. Lo que tampoco le gustó al gobierno federal ni en su partido fue el Nobel de la Paz de María Corina Machado, la lideresa de oposición de la dictadura, o sea, opositora a la dictadura de Nicolás Maduro. La presidenta Sheinbaum no quiso comentar el Nobel a Machado, dijo que por respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero al mismo tiempo pidió la liberación del expresidente de Perú, de Pedro Castillo, y desconoce al gobierno de ese país. Y mire usted, las diferencias son notables. María Corina, junto con Edmundo González, ganaron las pasadas elecciones en Venezuela. Eso dicen los observadores internacionales, europeos, la OEA. Todos coinciden en que ganaron ellos las elecciones y que hubo un fraude enorme. Nicolás Maduro los persiguió e ignoró la voluntad popular. Pedro Castillo, el expresidente de Perú, al que defendía a López Obrador y defiende a la presidenta Sheinbaum, fue destituido por el Congreso porque intentó dar un golpe de Estado. Quiso disolver el poder legislativo y el poder judicial por decreto. Fue denunciado hasta por su propio partido. Mire usted, es muy triste porque aquella vieja política exterior mexicana, la que le dio apoyo y refugio a muchos, a todos, a españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, centroamericanos, se ha perdido. Ahora
ahora apoyamos a dictadores. La presidenta acaba de anunciar que no va a ir a ninguna de las cumbres de las Américas porque no han invitado a las dictaduras, no han invitado a Venezuela, no han invitado a Cuba, no han invitado a Nicaragua. Todas las democracias y los demócratas del mundo han celebrado el reconocimiento de María Corina Machado. México no. Instantes después de que se diera a conocer que la líder opositora venezolana María Corina Machado había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025, varios jefes de Estado y de gobierno de buena parte del mundo se apresuraron a felicitar a la mujer que actualmente vive en la clandestinidad para evitar ser detenida por la policía de la dictadura de Nicolás Maduro. Así lo hicieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Argentina, Javier Milei, o el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, entre muchos otros. Incluso el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, le dio la enhorabuena a María Corina Machado por el galardón. La reacción del gobierno de México, en cambio, fue bastante fría. Su opinión, por favor, respecto a que la opositora de derecha de Venezuela, María Corina Machado, ganó el Premio Nobel de la Paz en vez de Donald Trump en este caso. Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario. En esa misma conferencia, la presidenta Sheinbaum opinó sobre la destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Bueno, ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo. Nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo. Después de darse a conocer el reconocimiento, María Corina Machado expresó en diversas entrevistas que Maduro tiene que dejar el poder con o sin negociación, en referencia a la creciente presión internacional sobre el dictador, principalmente por parte de Estados Unidos. Hoy, 3 días después del Nobel de María Corina, Venezuela cerró su embajada en Noruega sin dar explicaciones, y en Colombia 2 activistas venezolanos exiliados, el consultor político Luis Peche Arteaga, el defensor de derechos humanos Yendri Velázquez, resultaron heridos tras ser atacados a tiros afuera de su casa en Bogotá. De inmediato, María Corina condenó el atentado, pidió al gobierno de Gustavo Petro una investigación exhaustiva y reclamó la adopción de todas las medidas necesarias para proteger al resto de los venezolanos exiliados en territorio colombiano ante la amenaza que representa la persecución política transnacional. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Eso sí, el gobierno mexicano le sigue enviando petróleo a los gobiernos dictatoriales, como a Cuba. Son millones de litros en estos últimos 3 meses que se han enviado del gobierno mexicano al gobierno cubano. El New York Times, otra vez en su primera plana, vuelve a abordar el tema de México y dice que nuestro país, se espera, no se convierta en la próxima Venezuela. Y bueno, en otros temas siguen los operativos en Sinaloa. En los últimos días 4 personas fueron detenidas. Un arsenal fue asegurado durante acciones realizadas en diversos municipios. El despliegue fue encabezado por el Grupo de Operaciones Especiales y elementos del Ejército Mexicano. También se llevaron acciones en 2 módulos del Centro Penitenciario de Araguato, en Culiacán, y este lunes se informó que el Ejército también desactivó varios centros de producción de drogas sintéticas. En total se aseguraron 3.755 litros y 25 kilos de sustancias químicas con un valor aproximado de 76 millones de pesos. Bueno, y mientras tanto, en Sonora, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron fusiles de asalto, cargadores, cartuchos útiles que eran transportados dentro de un vehículo con reporte de robo. El hallazgo ocurrió en una carretera cerca del municipio de Altar, mientras que en Hermosillo fue detenido Julio César N.,
A él le dicen la Tortuga, operador del grupo criminal de los Mayos en ese estado, Jorge. Vamos a otro tema. En una jornada histórica, mire, le ponemos poca atención a esto, pero es una jornada histórica. En Egipto se firmó el acuerdo de paz para Gaza, al tiempo que eran liberados los 20 rehenes que estaban en manos de Hamás desde el 7 de octubre de hace 2 años, los que aún estaban vivos. Los restos de otros 28 rehenes que fallecieron en reclusión durante estos 2 años se esperan que sean entregados en las próximas horas, y también fueron liberados por la contraparte, por Israel, 2.000 prisioneros palestinos. Pero es el primer paso importante para la paz en Gaza y en Medio Oriente que tenemos en muchos, muchos años. Son 4 de las 20 historias que viven para contarlo. 20 rehenes en manos del grupo terrorista Hamás, que ya fueron liberados como parte de los acuerdos de la primera fase para la paz en Gaza y el resto de Medio Oriente. Entre lágrimas y gritos de alegría, fueron recibidos por sus familias tras permanecer 2 años en cautiverio. Todos fueron entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja, que los puso en manos del ejército de Israel y pasaron un reconocimiento médico en los hospitales del país. Esta emoción se vio empañada por otro suceso. Y es que de los 28 cuerpos de israelíes que también permanecían secuestrados, Hamás solo entregó a 4. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos indicó que su lucha no terminará hasta que no reciban un entierro digno. Solo entonces, dijo el grupo, el pueblo de Israel estará completo. A cambio de los 20 rehenes israelíes, el gobierno de Benjamín Netanyahu liberó a 250 palestinos que cumplían largas condenas y a otros 1.700 detenidos en Gaza durante la guerra. El acuerdo de paz consta de 20 puntos y en esta primera fase, Israel cumplió con otro de los acuerdos, que fue retirarse del 50% de Gaza. Así como permitir la entrada de ayuda humanitaria, esta será coordinada por distintas organizaciones civiles con la finalidad de que se agilice la entrega. Aún no está claro uno de los puntos fundamentales, que tiene que ver con que Hamás deponga las armas. Por lo pronto, Donald Trump fue ovacionado en Tel Aviv y en el Parlamento de Israel, mientras que la alegría también inundó las calles de Cisjordania y Gaza. Ante los legisladores, el presidente estadounidense afirmó que las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora están debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas. Only the end of a war. This is the end of an age of terror and death, and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Más tarde, Trump arribó al resort egipcio de Sharm el-Sheikh, donde encabezó la firma del Acuerdo de Paz de Oriente Medio. Más de 20 líderes estuvieron presentes, entre ellos Egipto, Qatar, Turquía, Emiratos Árabes, Francia, Reino Unido e Italia. El único que no asistió fue Benjamín Netanyahu. Sin embargo, tanto Israel como Hamás se comprometieron a la implementación progresiva de garantías de seguridad para ambas poblaciones civiles, la facilitación de ayuda humanitaria, la reanudación de suministros básicos y el diseño de un mecanismo para el futuro gobierno interino de Gaza. Trump y Egipto aseguraron que ya comenzó la segunda fase de este acuerdo de paz. El gran desafío es el desarme de Hamás y su retiro de Gaza. A ver si eso se cumple. Este fin de semana, mire, para terminar, murió una de las grandes musas del cine contemporáneo, Diane Keaton, una actriz bellísima y una extraordinaria actriz, con una personalidad única, que hizo algunas de las mejores películas del siglo XX, actuó y dirigió
todo lo que llevamos del siglo XXI, hasta hace apenas 2 años fue su última película, fue pareja de muchos personajes, de Woody Allen, de Warren Beatty, de Al Pacino. Con Woody Allen hizo 2 extraordinarias películas, una Annie Hall, estamos viendo ahí las imágenes de Annie Hall, la otra fue Manhattan, los dos recibieron, uno como mejor película, ella como mejor actriz, el Oscar. Con Al Pacino, que también fue pareja muchos años, nada más y nada menos que las 3 películas del Padrino. Diane Keaton redefinió el papel, el estereotipo, hasta la moda de la mujer en el cine. Murió en su casa a los 79 años. Como dijo Woody Allen, un texto que escribió hoy, desde este fin de semana, sin Diane Keaton, el mundo es un lugar más triste y, agreguemos nosotros, menos inteligente, porque si por algo brilló esta mujer, además de su actuación, de su belleza, fue por su inteligencia. Y es que sin esa inteligencia no hubiera podido interpretar los personajes que interpretó a lo largo de su carrera. Descanse en paz, Diane Keaton. El mundo del cine pierde a una gran actriz. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerde, mañana lo esperamos muy puntuales a las 11 de la noche con muchísima información. Descanse, sueñe bonito, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.